Esta semana entonces nos toca probabilidad total. Nosotros vamos a repasar lo que ya habíamos visto un poco de eventos dependientes e independientes para engancharnos hacia la probabilidad total. Así que vamos a partir. Vamos a volver a analizar esta situación que ya habíamos visto. No sé si se acuerdan cuando había una extracción con reposición y una sin reposición. Y en relación a ese diagrama, nos pudimos dar cuenta que dependiendo de si yo devolvía o no devolvía las cartas que sacaba, me cambiaba la probabilidad de la segunda extracción. A eso, esto lo habíamos respondido también, ¿en qué caso obtener rey condiciona o no condiciona? Cuando nosotros de una baraja sacamos sin reposición, se condiciona, porque si saco una carta y no la devuelvo, ahora mis casos favorables y mis casos totales van a cambiar para la segunda porque ahora tengo una carta ya en mi poder y tengo una posibilidad menos dentro del total. Entonces, cuando es con reposición, es decir, saco pero la devuelvo, se sigue manteniendo el total, entonces no hay una condición para la segunda extracción. Acá también calculamos con reposición y sin reposición, multiplicando. Acá también lo hicimos multiplicando y nos dimos cuenta que los resultados eran distintos. Lo hicimos nosotros la semana pasada. Y con ello logramos concluir lo siguiente. Hay dos sucesos, dos tipos de sucesos que vamos a estudiar principalmente, en que la realización del primero me afectaba las probabilidades del segundo, por lo tanto, eran sucesos dependientes, me la condiciona, y situaciones en las que no afectaba, que los podíamos trabajar como sucesos independientes. Entonces, ahora pregunta abierta a ustedes. Considerando extracciones de cartas con reposición y sin reposición, ¿en qué caso esos sucesos son siempre dependientes y en cuáles son independientes el extraer cartas? Si yo tengo una extracción de cartas con reposición, es decir, saco mi carta y la devuelvo, ¿esos serían sucesos dependientes o independientes? Independientes. ¿Por qué? Porque eso que no depende, por ejemplo, no la probabilidad, no, si fuera en el caso de la ¿Sí? probabilidad es dependiente hace si saca una carta y la devuelve o si saca una carta y se la queda. Súper. Entonces, al sacar yo cartas sin reposición, ¿qué sería eso? ¿Dependiente o independiente? Independiente. Ya, cuando es sin reposición es dependiente, porque yo sacaba una carta, me voy a devolver, estaba en este primer caso, cuando es sin reposición, estaba en este caso, entonces si ustedes ven las probabilidades de la primera extracción y las probabilidades de la segunda, se ven totalmente afectadas. Entonces es dependiente. Y con reposición, ustedes pueden ver estas probabilidades de la primera y las probabilidades de la segunda, y no cambian, siguen siendo 4 de 40 y 36 de 40. En ese caso son independientes, no depende del otro, no afecta al otro. Eso era como a modo de resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. Ya, vamos a hacer este ejercicio. ¿Saben ustedes lo que es una urna? ¿Saben lo que es una urna? Una caja que no se ve desde afuera. Muy bien, Cata. Eso. Muy bien. Esa es la idea, que sea una caja que ustedes no puedan ver para que exista el azar, ¿ya? Recuerden, el azar es principalmente desinformación. Es información que yo no manejo. El determinismo en la física
plantea que si usted conoce las condiciones antes de hacer un experimento, usted puede sin problemas predecir lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si yo conozco las condiciones bajo las cuales lanzo una moneda, los giros que va a dar y todo el roce que hay relacionado con ello, yo puedo predecir si va a caer caro o sello. Pero como no lo sabemos, como desconocemos esa información, se vuelve azaroso, ¿ya? Entonces la urna cerrada que no me permite ver adentro, me oculta información y por eso se me vuelve azaroso en este sentido. Entonces, tenemos una con 3 fichas rojas y 2 azules. ¿Cuál es la probabilidad que la primera sea roja y la segunda azul si es que extraigo el experimento sin reposición? Es decir, saco la primera y después saco la segunda. Ahí están las fichas para que puedan ilustrarse un poco. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál será la probabilidad? Me dicen, la primera hace una roja y la segunda hace una azul sin reposición. Es decir, saco una y después la otra la saco, pero considerando que ya tengo una bola menos. ¿Alguna idea? ¿Cómo poder abordarlo? 3 de 5 y 2 de 4. 3 de 5 y 2 de 4. Ya, sería 3 de 5 para la probabilidad de que sea una bola roja, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí. Para que Sí. sea una bola roja son 3 de 5, súper bien. Y la segunda opción, para que sean 2 de 4, porque ya sacamos una roja, ¿cierto? Entonces, como me lo condicionó, por ser sin reposición, ahora mis opciones es que sean 2 de 4. Muy bien, Cata. Y la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? No lo multipliqué, pero para después mostrar los resultados que están aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul? Es decir, lo mismo que está arriba, pero ahora con reposición. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la probabilidad de sacar en una primera extracción la bolita roja? ¿3 de 5 y 2 de 5 o no? ¿O nada que ver? O sea, si es con reposición. ¿Estás segura? Ahí usted debería decirme sí, estoy segura. Porque la primera sí son 3 de 5. Y después quiero un azul. Sí, estoy segura. Ah, muy bien, muy bien. Y la segunda son 2 también de 5 porque es con reposición. Entonces ya no tengo 4. Ahora tengo 5. La devolví. ¿Ya? Súper bien. Bien, Marifran. Entonces, tenemos esas dos situaciones. R1 le llamo a sacar una roja en la primera extracción. A2 le llamo a obtener una azul en la segunda extracción. Por lo tanto, sin reposición, tenemos la multiplicación de estas dos situaciones. Es decir, 3 quintos y 2 cuartos. Lo que dijo la Cata. Súper bien. Y la segunda situación, con reposición, ahí me da 3 partidos por 10 porque está simplificado. Con reposición, tengo la primera, que sería 3 de 5, y la segunda, que era 2 de 5, como dijo la Marifran, que nos da 6 de 25. ¿Ya? Súper bien. ¿Dudas con este tipo de probabilidades? Si se dan cuenta, no es tan complicado, hay que solamente reconocer bien los números. Ya voy a avanzar entonces. Vamos a lo que se llama probabilidad total. Por ahí se les habla como teorema de probabilidad total, y yo creo que las fórmulas que ahí aparecen suelen enredar mucho. Entonces, la probabilidad total la vamos a estudiar con una situación y diagrama de árbol. El diagrama de árbol es un apoyo gráfico que ayuda mucho a poder visualizar las distintas situaciones que debemos considerar, y como en este caso es probabilidad total, tenemos que visualizar todas las situaciones posibles. Entonces vamos a ver este problema. Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es de 0,07 y durante un día seco
es de 0,004. Y eso tiene lógica, que en un día lluvioso puede ser más probable que tenga algún accidente este bus. En un periodo de 20 días, el tiempo ha sido el siguiente. Lunes lluvia, martes parcial, es decir, sin lluvia. Y ahí ustedes pueden ver todos los días en que hay lluvia y los días en que no hay lluvia. La mayoría de los días llovió. ¿Se entiende este gráfico y la situación en la que estamos? Sí, se entiende. Muy bien, David. Pregunta. Dirigida a David, aprovechando que fue el último que habló. ¿Cuántos días ha llovido? ¿Cuántos días han sido secos? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea un día de lluvia o la probabilidad de que sea un día seco? Vamos, David, le tengo fe. Ya. 14 días hubo lluvia. Los truenos también valen, ¿cierto? Sí, porque hay lluvia también. Ah, ya. Hubieron 6 días secos Súper. y la probabilidad... ahí está. Gracias, Iván. Le hizo un spoiler gigante. Es como contarle el final de la película que está en el clímax. Pero muy bien, Iván. Entonces, días lluviosos, 14 de 20, 0,7. Y días secos, 6 de 20. Muy bien. ¿Cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? Entonces, como aquí vamos a abordar la probabilidad total, tenemos que considerar que hay probabilidad condicionada. Recuerden que la probabilidad de que tenga un accidente está condicionada a que llueva o no llueva. Por eso se llama probabilidad total. Porque primero tenemos que ver la probabilidad de que esté lloviendo, la probabilidad de que no esté lloviendo, y si está lloviendo, la probabilidad de que tenga accidente, o si no está lloviendo, la probabilidad de que tenga accidente. Hay que ver todo eso, ¿ya? Por eso se llama probabilidad total. Entonces, vamos a ver el siguiente diagrama. Se le va a llamar a sufrir un accidente. A con la rayita arriba se le llama no sufrir accidente. Esto viene de la notación de conjuntos. Cuando un conjunto tiene una letra, una raya arriba, es como la negación. Entonces, si A es sufrir accidente, A con la raya arriba es no sufrir accidente, ¿ya? Más allá de conjunto viene de proposición, de la lógica proposicional. Que aquellos que tengan algún curso matemático más adelante en la universidad lo van a abordar. B le llamamos a un día lluvioso y C es un día seco. Entonces, estos diagramas son los que nos ayudan mucho para poder entender la probabilidad total. Tenemos la siguiente situación. Tenemos 0,7 de probabilidad para que sea un día lluvioso y 0,3 para que sea un día seco. Ahora, dentro de esos días lluviosos, sabemos que existe una probabilidad de 0,07 de sufrir un accidente. Por lo tanto, en un día lluvioso, la probabilidad de no tener un accidente es 0,93. Eso se puede calcular con una resta. La probabilidad es una función que me entrega números entre el 0 y el 1. El 1 es el máximo. Por eso, para saber esta diferencia, este 0,93, es cuánto me falta para sumar 1. Es decir, 1 menos 0,07 me daría la probabilidad de no sufrir accidente. Esto para un día lluvioso. Para un día seco, pero un poquito, ya. Para un día seco, tenemos también la probabilidad de que tenga un accidente, que era menor, era 0,004. Por lo tanto, nuevamente, haciendo esa diferencia, podemos tener cuál es la probabilidad de no tener un accidente, que sería 0,996. De esa forma, este diagrama nos sirve para poder tener claridad en relación a todas las probabilidades que a mí me pueden preguntar en una situación donde hay condiciones. En este caso, el que sufra o no sufra accidente viene claramente condicionado a que el día sea lluvioso o sea un día seco. ¿Ya? Por favor,
preguntas o dudas en relación a cómo construir este tipo de diagrama, porque esta es la clave para responder preguntas que apuntan a esta probabilidad. Profe, no entendí nada, perdón. De hecho, yo creo que entendí, profe. Ya, Yo ¿puedes sospe- explicarlo? que sí, que cuando en el momento en que mostró las letras, yo sospechaba, ya, las últimas dos van a ser como las primeras y van a multiplicarse con las probabilidades, con las dichas probabilidades de las distintas A. Y ahí se sacaría la probabilidad de sufrir un accidente en un día lluvioso y de no sufrir un accidente en un día lluvioso. Y así lo mismo con el día seco. Exacto. Les voy a mostrar cómo armar el diagrama desde cero, ¿ya? Porque esta es la clave. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de tener, voy a hacer lo que sea un poquito más, ¿cómo se le llama? Inclusivo en relación a los estilos de aprendizaje. Vamos a hacerlo bien visual. Día lluvioso lo voy a representar por una pelotita azul. Día seco, como el más soleado, lo voy a representar por una pelotita amarilla. Entonces tenemos el día lluvioso se representaba por la letra B mayúscula y el día seco se representaba por la letra C mayúscula. Tenemos esas dos opciones y según los cálculos que hicimos, mi día lluvioso tiene una probabilidad de 0,7 de ocurrencia y mi día seco tiene una probabilidad de 0,3 de ocurrencia. ¿Hasta aquí dudas o consultas? Quiero que recuerden que aquí David fue el que lo calculó. Día lluvioso 0,7, día seco 0,3. En realidad David lo está calculando y Iván le hizo el spoiler. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos dos posibilidades. Y la probabilidad de tener un accidente está condicionado a cada uno de ellos. Entonces, tenemos la probabilidad de que sufra un accidente o no lo sufra en cada uno de los casos, ¿ya? Entonces yo lo voy a escribir como accidente o no accidente. No accidente. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se construye este diagrama? De verdad necesito que tengan la claridad al respecto. Vamos bien, vamos bien. Súper. Entonces, voy a volver. Vamos a estar en los días lluviosos. Vamos a analizar esa situación primero. En los días lluviosos, el problema me dice que el autobús tiene una probabilidad de 0,07 de tener un accidente. Entonces vamos a volver acá y la probabilidad de tener el accidente es de 0,07. Eso vendría a ser como un 7% de probabilidad. Por lo tanto, lo que me falta para completar este 100% de probabilidad sería un 93%, que es igual a 0,93. Y de ahí yo deduzco la probabilidad de no tener accidente. En los días de calor, los días secos, la probabilidad de un accidente es 0,004, son 4 milésimas. Entonces, si los anotamos, sería 0,004 y nuevamente haciendo 1 menos 0,004 obtenemos la otra probabilidad que se llama complemento, que es lo que me falta para llegar al 100%, que en este caso sería 0,996. Y con eso tenemos mi diagrama. Ahora, me pregunta cuál es la probabilidad de que tenga un accidente. No me está diciendo que está lloviendo, no me está diciendo que está seco, me dice en general cuál es la probabilidad de que tenga un accidente. Y para ello hay que marcar, como si esto fuera un camino que se recorre, cuáles son todos los caminos posibles que me llevan a que exista un accidente. Entonces,
tenemos aquí arriba esta posibilidad de que tenga un accidente en un día de lluvia o que tenga un accidente en un día seco. Entonces, tengo la probabilidad de accidente, lo voy a poner con A, probabilidad de accidente con lluvia, o bien, o tengo la probabilidad de un accidente sin lluvia en un clima seco. ¿Qué pasaba con el cálculo de las probabilidades cuando yo tenía que calcular con la letra O? ¿Qué operación había relacionada con el cálculo de las probabilidades cuando calculaba la probabilidad de algo o la probabilidad de otra cosa? Multiplicar. Multiplicación. No. Cuando Dividir. No, ya está inventando. Ay. Cuando es con uno, consideren que me sirve una o la otra. Por lo tanto, debo incluir todas estas situaciones posibles. Entonces, cuando es con uno, debo agregar estas situaciones. ¿Y agregar qué operación será? Sumar. Muy bien. Entonces, como me sirve la probabilidad de que sea un accidente con lluvia o la probabilidad de un accidente sin lluvia, porque solamente me habla de probabilidad con accidente, perdón, probabilidad de que tenga un accidente, sería la probabilidad de A con lluvia más la probabilidad de A sin lluvia. Entonces, el O lo transforma en un más. Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces, probabilidad de A con lluvia y la probabilidad de A sin lluvia. Es decir, accidente con lluvia o accidente sin lluvia. La probabilidad de que tenga un accidente con lluvia, para que ello ocurra, tiene que llover y tener un accidente. Entonces, esta probabilidad sería accidente y la lluvia, que es la letra B. Por el otro lado, en que estamos sumando, para que sea la probabilidad de un accidente sin lluvia, tiene que ocurrir un accidente y la letra C, es decir, que sea un día seco. Cuando usaba la letra I para las probabilidades, ¿qué operación estaba relacionada atrás? Como principio multiplicativo. Ahí ya hice un spoiler gigante. Le voy a preguntar a Victoria. Cuando era ahí era Ah. multiplicación, ¿o no? Súper, la salvó Cata, muy bien. Multiplicación, la resta en ningún momento hemos hecho resta. Se restaba cuando se repetían casos. Pero sí, recuerden esto, cuando me preguntan y de la probabilidad de una cosa y la otra, se multiplica, tal como dijo la Cata. Cuando era la probabilidad de una cosa o la otra, entonces se sumaba, ¿ya? Entonces, en este primer caso, necesito la probabilidad de que tenga el accidente y la probabilidad de que haya llovido, ¿ya? Es decir, el primer tramo que nosotros encerramos. Por lo tanto, sería 0,7. Lo voy a hacer con el que me permite escribir texto mejor. 0,7 y lo multiplicábamos por la probabilidad de tener un accidente. 0,07. Esos valores los vamos entonces a tener que sumar con la probabilidad del accidente y que sea un día soleado. Es decir, 0,3 y lo multiplicamos por la probabilidad de un accidente en este día, que es 0,04. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Y por qué se suman las probabilidades de ambos?
Decían Porque- no, que había que hacerlas por separado, según decía en la pregunta. Ya. Recordemos que estamos trabajando así. Así vamos haciendo las conclusiones y vamos modificando la operación que tenemos. Tenemos que calcular la probabilidad de que haya un accidente, ¿cierto? No da más información que eso. Solamente que haya un accidente. Y hay dos circunstancias en que puede haber un accidente. En que sea un día con lluvia y tenga el accidente, o que sea un día sin lluvia y tenga el accidente. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, dije día con lluvia con accidente, o un día sin lluvia y con accidente. Ese o lo transformé en suma. Fíjese, estamos desde la palabra, desde el lenguaje, estamos transformando a probabilidades. Ahora, este día con lluvia lo transformamos en la probabilidad de que llueva y tenga el accidente. Y la otra probabilidad la transformamos en la probabilidad de que no llueva y tenga el accidente. Entonces, como ahí aparece la letra I, esa letra I se transforma en esta multiplicación que está aquí. Y esa letra O es la que se transformó en la suma que estamos resolviendo. ¿Se entiende mejor? Sí. Ya, súper. Sí, profe, ahora Súper, entendí. súper. Entonces ahora lo único que nos quedaría sería resolver estos cálculos. Tengo mi calculadora aquí a mano, si alguien los quiere calcular también para ir ayudándome y nos demos cuenta si estamos en lo correcto o no. Primero, 0.7 por 0.07. Me dio como resultado 0,049. Y eso le tendremos que sumar entonces la otra multiplicación, que es 0,3 por 0,004. Y este otro valor da 0,0012. Así que la última alternativa, o sea, el último paso, perdón, sería hacer esta suma. Es decir, el 0.049 más el 0,0012. Nos da un resultado de 0,0502. Y esto tiene razón, tiene mucho sentido, que la probabilidad total de que ocurra un accidente, ya sea un día lluvioso o un día sin lluvia, sea del 5% aproximadamente, ¿ya? Deben revisar que ninguno de estos valores, lo voy a marcar aquí con un color poco más lila, ninguno de estos valores de las probabilidades que hay les puede dar mayor a 1. La probabilidad es una función. Hay que respetar el dominio y el recorrido de esta función. Esta función no puede tener un valor mayor a 1. Puede llegar a ser 1 como máximo. Pero si alguna de esas multiplicaciones o resultados de suma, etcétera, les dio un número mayor a 1, entonces ahí estamos mal. Hay que revisar y puede haber algún error en el reemplazo de alguno de estos valores de las probabilidades, ¿ya? La En otra probabilidad, palabra, lo hice todo mal. Si si me es que le salen hubiese cosas. dado un número mayor a 1, en ese camino está mal y tiene que revisar los datos que están antes de ese valor, ¿ya? No le puede dar mayor a 1. Por eso fíjese que nos dan puros decimales entre 0 y 1, ¿ya? Por eso es buena estrategia ir fijándose el resultado que ahí usted obtiene. Y esta es la probabilidad entonces de que se produzca el accidente. Ahí está el gráfico. Y aquí está entonces un resumen que a partir de la información de ese diagrama se determina la probabilidad de que ocurra de esta forma, que es lo que nosotros ahí teníamos. La probabilidad de que sufra un accidente en día lluvioso más la probabilidad de que sufra el accidente en un día seco. Y aquí está de nuevo el paso a paso. Voy a borrar lo que teníamos. Fíjense que se reemplazan los mismos valores y se obtiene entonces que la probabilidad de que se produzca el accidente es 0,0502, que tal como les dije es cerca del 5%. Una forma de interpretarlo es que cerca de cada 100 viajes, en 5 de ellos podría ocurrir este accidente. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el autobús no sufra accidentes?
¿Alguien se le ocurre cómo interpretarlo? ¿Cómo abordarlo con esos valores que están en el gráfico? ¿Cuál sería la probabilidad de no sufrir un accidente? Exacto. Hacer lo mismo, pero con los otros valores de no sufrir un accidente. Muy bien, entonces tendría que ser esta rama, ¿cierto? No sufrir accidente. Y esta rama. En la matemática siempre hay más de una forma de llegar a un resultado. Está esta forma, que es usando la probabilidad total. Es decir, sería 0,7 por 0,93 la primera rama de arriba que estábamos viendo, y la segunda de abajo sería 0,3 por 0,996. Se hace la multiplicación, fíjese, no hay ningún número que nos dé mayor a 1. Lo sumamos y nos da 0,9498. Entonces la probabilidad de que no haya un accidente es cerca del 95%. Y aquí yo les quiero mostrar también que, como les decía, hay más de una forma de resolver los ejercicios. Hay una forma trabajosa o una forma que les asegura el éxito, pero sin razonar mucho. Y hay una forma un poquito más elegante. Nosotros habíamos calculado que la probabilidad de tener un accidente era 0,0502. ¿Cierto? Esa era la probabilidad de tener un accidente. Por lo tanto, todo lo otro, toda la diferencia que me queda respecto a mi 100%, sería efectivamente la probabilidad de no tener el accidente. Tengo solamente dos opciones, tener un accidente o no tener un accidente. Por lo tanto, tengo la opción de tener dentro de este 5,02% un accidente. Así que lo que me falta para tener el 100% sería no accidente. Si hacemos la resta con el 100%, es decir, hago 100 menos ese valor, podemos obtener inmediatamente el valor de 94,98%. Inmediatamente. Es decir, hay más de una forma de llegar al resultado y usar estos complementos, esto es lo que me falta para cubrir mi 100%, siempre se puede utilizar para ganar tiempo. Aquí hay un pequeño error, en vez de un 8 se puso un 4, pero era el 8 que estaba ahí. Fue solo un error de tipeo. Pregunta entonces para ustedes. Según estos datos anteriores, ¿se subirían o no se subirían a este bus? ¿Y por qué? Recuerden que la probabilidad está siempre orientada a la toma de decisiones. ¿Se suben o no se suben? Sí. Mientras no sea turbús, todo bien. Pero No, aquí yo la me decisión la subiría. estamos tomando con los datos duros, no con la marca. Iván se subiría. David se subiría sin saber la marca de la empresa. Ya, me subiría. Victoria, ¿se sube o no se sube al bus? ¿Y por qué? Sí me subiría porque no hay tanta probabilidad de que sufra un accidente el bus. Así que sí. Súper, súper, muy bien. Esa respuesta esperaba, que el argumento estuviera en base a la probabilidad, no en base a la marca Turbus, ¿ya? Muy bien, Victoria. Y eso. Esto es la probabilidad total. Hacer y construir estos diagramas les ayudan de verdad un montón para poder visualizar las probabilidades que hay. Este típico problemas como de que un día lluvioso o un día seco haya accidente o no, es un clásico para abordar la probabilidad total. ¿Dudas o consultas que les queden? ¿Algo que quieran preguntar, aprovechar de averiguar? Ya, como consejo, les puedo decir que revisen y repasen eso de las probabilidades, de qué pasa con las probabilidades cuando pregunto con el I, qué pasa con las probabilidades cuando pregunto con el O, porque eso sí aparece mucho en lo que son estas pruebas estandarizadas de ingreso a la universidad, ¿ya? Y hablando sobre las pruebas de ingreso a la universidad, recuerden, este jueves hay taller
en relación a la prueba de transición que se está preparando con la profesora, para que participen. Recuerden el formulario que se les pidió completar para poder tener un panorama en relación a los contenidos que ustedes prefieren repasar. Nos quedan cerca de 2 semanas de clase, así que aprovechenlo. Profesora, no sé si quiere dar algunas palabras al cierre, comentarles algo. Sí, el jueves esta vez estaré yo. Como la semana pasada no pude estar, pretendo la clase de este jueves empezar con el contenido que ustedes me pidieron. Ahora estoy revisando para ver cuántos respondieron el formulario, pero la última vez que lo vi fueron varios. Súper. Tengo 12 respuestas y lo que les gustaría ver aquí marcaron como con mayor porcentaje fue álgebra y funciones.